Bendiciones grandes para cada uno de ustedes. Se me fue la transmisión de repente, estaba transmitiendo un video importante, pero se me fue la transmisión, así que para que quede todo completo, voy a iniciar desde el principio mucho más conciso y poder continuar con lo que estaba conversando y con lo que les estaba transmitiendo en este momento. Espero que se puedan conectar. Se me cayó la otra transmisión, eliminé el video y voy a continuar a través de este video. Y a través de este video quiero comentarles una experiencia, porque creo que como hijos del Señor no vemos la manifestación del propósito de Dios, no vemos la manifestación del diseño de Dios, porque hay cosas en nuestras vidas que necesitan ser ajustadas. Y ya les voy a hablar de eso, porque la gente cuando habla de ser ajustado, creemos que estamos hablando de pecado, que tiene que ver obviamente, pero no es precisamente nada más el pecado. Gracias por conectarse y por su paciencia. Resulten que, y les pido que compartan esta palabra. Voy a retomar lo que venía hablando en el video y voy a tratar de ser concisa y hablar el mensaje que el Señor nos entregó. Estaba esperando también que mucha gente se pudieran conectar, pero ya veo que acá también se están conectando y le doy gracias al Señor por eso. Les decía que yo, y ahí voy a ir a este punto, voy a empezar con esto. Hay muchos hijos de Dios, ministros del Señor, que aman al Señor profundamente, que aman el ministerio, que aman el poder servir a los propósitos del reino, pero que no, a veces nunca llegan a experimentar lo que significa ser un hijo de Dios, no solamente en relación con el Señor, sino en que en el reino del Señor se pueda manifestar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y no estamos hablando de ausencia de problemas, no estamos hablando de ausencia de aflicción, estamos hablando de no poder experimentar lo que el Señor ha establecido a través de su reino, no poder experimentar la paz, no poder experimentar el gozo, no poder experimentar el sustento, no poder experimentar la salud o la sanidad en un momento cuando es requerida. Y aunque vivimos haciendo quizás parte de lo que el Señor nos dijo, no vivimos la plenitud de lo que significa ser hijos de Dios. Y yo soy testimonio vivo de eso. Yo nací en el Evangelio y por muchos años estuve en el Evangelio. He estado toda mi vida, o sea, nunca me he separado, me he apartado, gracias a mi Padre, que el Señor me guarde. Me he apartado del Señor. Obviamente uno ha tenido sus momentos que no son tan fáciles, pero básicamente siempre he estado en este ambiente. Mis padres son pastores, yo siempre he estado en el ministerio de alguna manera u otra, siempre he estado en este ambiente ministerial, pero yo no veía en mi vida la manifestación plena del reino del Señor en mí. Y llegó un momento que le pregunté al Señor y le dije, ¿esto es todo el Evangelio? Sentí que toqué techo, sentí que toqué una pared de frente, quería entregar el ministerio, quería entregarlo todo. Ya no, llegó un momento que lo que quería era, yo estaba en una enfermedad terminal, estaba en una ruina tremenda a nivel financiero, me había separado de mi esposo, estábamos viviendo en un sitio pues de mala muerte, la verdad, era un sitio bastante feo en el sentido de que no reunía las condiciones para uno vivir bien. Y yo decía, bueno, está bien, por causa del Evangelio hay que padecer, y a veces confundimos el padecimiento con el sufrimiento. Y resulta que el Señor no nos trajo a esta tierra para sufrir, y el sufrimiento es cuando ya un padecimiento logra hacerte sufrir, logra ahogar la voluntad de Dios en ti, logra introducirte en un desierto permanente donde no ves la manifestación de la voluntad, es un desierto humano, un desierto satánico. Y eso estaba en mi vida allí, estaba en mi vida ahí. Y yo decía, ¿será que tengo que padecer? Pero no veía la diferencia y no entendía que los planes de Dios para mi vida eran de bien y no de mal. Yo pensaba que esto es lo que le tocaba vivir un ministro toda la vida y que, bueno, hacer la voluntad de Dios, esto es lo que significaba. Hay que, pues, padecer en todas las áreas, vivir arruinado, quizás a veces enfermo. Y bueno, para adelante, ¿qué vamos a hacer? Pero llegó un momento en mi vida en que yo dije, no, esto no puede ser así. ¿Cómo yo puedo ser un testigo del reino de Dios
si no hay evidencias de que mi gobernante es Yeshua? Y entré en un conflicto, en ese momento le llamaba Jesús, entré en un conflicto que ustedes ni se imaginan. Me decepcioné del Evangelio, no del Señor, me decepcioné del sistema, me decepcioné de muchas cosas. Sentí que ya lo que decían no funcionaba. Yo sembraba, yo pactaba, yo hacía todo lo que dicen por allí, y nada me funcionaba. Era como que estaba en un punto muerto, en un punto ciego, todo era lo mismo. Yo decía, ¿será que me voy a morir así? Esperar la muerte, y le pido al Señor que me ayude para poder ver a crecer a mi hijo. Y estaba en ese momento donde tú sientes que te cayeron todas las plagas de Egipto, y si había una 11ª plaga, entonces también te la dieron a ti. En ese momento estaba yo. Y un día estaba entre dormida y despierta, y la voz de mi esposo es muy fuerte, si la escuchan, es mi esposito. Un día estaba entre dormida y despierta, y así clarito en mi espíritu el Señor me dijo, estaba determinado que el pueblo de Israel estuviera tantos días en el desierto, y duró 40 años. ¿Cuántos años llevas tú? Y eso me hizo espabilarme. Inmediatamente en mi espíritu el Señor me dijo, eso no es mi culpa, y lo que tú estás viviendo no es mi diseño para ti, porque los planes que yo tengo contigo son de bien y no de mal. Yo decía, mira, empecé a llorar, lloré no sé cuántas horas. Le dije, Señor, entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Por qué yo permanezco en un desierto cuando tú me has dicho que puedo entrar en una tierra que fluye leche y miel a nivel espiritual? Y no estoy hablando solamente, hermanos, quiero que me entiendan, de estar bien, porque a veces vamos a padecer, porque a veces nos vamos a enfrentar a cosas duras, porque a veces el mundo se va a venir en contra, pero cuando tu corazón está en shalom, cuando tú estás fortalecido, cuando tu hombre interior, en vez de desgastarse, se fortalece y se rejuvenece, te das cuenta que solamente padeces, pero no estás sufriendo. Yo no estaba padeciendo, yo estaba sufriendo. Yo lo que estaba era esperando la muerte. Yo lo que estaba diciendo, Señor, bueno, en cualquier momento me llevas o qué sé yo. ¿Cómo? Hasta dudé de la palabra profética, dudé de lo que había recibido, dudé de lo que Dios había hablado. Era un momento bastante crudo y bastante difícil para mi vida. La gente piensa que porque uno no es ministro no ha padecido. Hermana Noemí, ¿usted ha pecado? Sí. Yo llegué a pecar, llegué a hacer cosas que no debía haber hecho. Hermana Noemí, ¿usted ha dudado de la palabra profética? Sí, también. Hermana Noemí, ¿usted ha vivido la ruina, la escasez, las miserias? Bastante. Había momentos en que yo no tenía nada de comer. Absolutamente nada que comer. Y cuando te digo nada, es nada. No había nada que comer. Noemí, ¿usted ha sufrido enfermedades crónicas, enfermedades fuertes, terminales? También. Yo no soy un Robocop. Yo he sufrido todo eso. He fallado al Señor. He hecho cosas que no debía hacer. He creído verdades que no debía haber creído. He predicado cosas que no debía haber predicado porque no es lo que había salido de la boca del Señor. Y el Señor tuvo que hacer un proceso conmigo de transformación y de entendimiento, pero aquí es donde voy. Lástima que no sé por qué no puedo ver sus comentarios, así que si ven que no les digo nada de sus comentarios a los que están en vivo es porque no los puedo ver en este momento. No sé qué es lo que sucede aquí, no sé por qué no los veo. No sé por qué no me está mostrando los comentarios. Pero bueno, básicamente llegué a ese punto muerto en mi vida, a ese punto donde tú dices, no tengo más nada que hacer. Y le dije, Señor, haz de mí lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras, porque la verdad no sé qué hacer. Ya. Y en ese momento fue cuando realmente rendí mi vida delante del Señor, porque allí dejé de trabajar con mis formas humanas, con mis argumentos humanos, con lo que yo pensaba que debía hacer, y le entregué todo al Señor, mis planes, mis proyectos, los sueños que había en mi corazón, mis pensamientos, todo. Le dije, ¿sabes qué? De lo poco que me queda, le dije yo, toma esto y haz conmigo lo que quieras. Si quieres que me vaya contigo, me voy. Si quieres que me quede en la tierra, me quedo. Dime qué tengo que ser, qué tengo que hacer.
Hasta que un día entendí que mi principal problema, disculpe, que mi principal problema no era el sufrimiento que yo tenía, no eran las circunstancias que estaban alrededor de mí, no era el Señor, obviamente, no eran las palabras que había recibido, era la falta de identidad que yo tenía. Porque a veces sabemos que somos hijos, pero no creemos que somos hijos. Sabemos que Él nos perdonó, pero no aceptamos su perdón. Sabemos que Él nos sana, pero no creemos que nos puede sanar a nosotros. Sabemos que Él prospera y da vida, pero no creemos que Él lo pueda hacer con nosotros. Lo sabemos, pero no lo creemos. Lo sabemos, pero no lo vivimos. Y el conocimiento es una letra muerta que te mata cuando no hay revelación. Y yo conocía, pero no entendía. Yo conocía, pero no sabía. Yo conocía, pero no lo vivía. No entendía mi identidad. No entendía que yo soy una hija del Señor. No entendía que yo tengo un Padre que me ama. Aunque yo lo sabía, no lo entendía y no podía experimentar la dimensión que eso significa, porque cuando tú entiendes quién eres, empiezas a descubrir lo que Dios ha puesto en tu vida, hacia dónde vas y de dónde procedes. Y entonces el diseño de Dios comienza a develarse delante de ti. Porque aunque yo tenía parte del diseño de Dios que Él me había dado en mi vida y en mi corazón, no lo entendía todo. Sabía a veces qué debía hacer y no cómo hacerlo, ni con quién ni cuándo. Estaba extraviada, no entendía muchas cosas del propósito del Señor en mi vida y pensé que lo sabía y lo entendía, pero no había evidencia de que yo tenía entendimiento. No había evidencia de que yo estaba haciendo, de que yo había sido instruida en esa palabra. Esa palabra estaba en una dimensión de conocimiento, más no de revelación. No había evidencia de esa palabra. Cuando una palabra sale de una dimensión de conocimiento humano a una dimensión de revelación divina, hay evidencia tangible aún de que esa palabra salió de ser conocida para ser revelada en tu espíritu. Y entonces comienzas a caminar en una dimensión diferente. Y si yo no tenía una identidad revelada de que soy hija, de que soy ciudadana, de que soy sacerdote, de que soy gobernante y que Dios me ha dado estos 4 aspectos de mi identidad, yo no puedo experimentar un reino. No puedo entender, me quedo en la puerta. Yeshua es la puerta. ¿La abrió la puerta a qué? La puerta a poder entrar al reino. A un reino donde soy gobernado por Yeshua, a un reino donde comienzo a caminar en una dimensión diferente a la dimensión que me da el sistema del mundo, a una dimensión donde a pesar de que haya padecimiento, porque mientras que estemos en esta tierra habrá padecimiento, yo puedo habitar en medio, yo puedo estar en el valle de sombra y de muerte. Puedo estar en medio del fuego y no me va a quemar. Puedo caminar en medio de las aguas y no me voy a anegar. Porque cuando uno camina en una dimensión de reino, los 4 aspectos de tu identidad, hijo, ciudadano, gobernante y sacerdote, toman vida. Toman vida. Y yo no, a pesar de que lo sabía, no lo creía y no lo entendía de cómo nosotros, viviendo dentro de un planeta donde hay gobiernos humanos establecidos fuera de la teocracia de Dios, yo podía estar en paz, yo podía estar en bendición, yo podía cumplir mi propósito si el sistema no me lo permitía. Y no entendía que el reino de Dios, cuando uno entra en esa dimensión y caminas bajo esa dimensión, trasciende los sistemas humanos y donde otros se les cierran las puertas, a uno se les abre. Esto no es algo para motivarte, hermano, esto es real. Te está hablando alguien que lo vivió. Vi la diferencia que significa vivir. Es que a veces nosotros pensamos que trabajamos para Dios, que Dios está interesado en mí porque yo tengo un ministerio. Dios no está interesado en mí porque yo tengo un ministerio. Dios está interesado en mí porque Él me ama, porque yo soy su hija. Y obviamente como su hija, Él me ha dado un propósito, pero su interés en mí
No es porque yo haga algo para Él. Su interés en mí es porque yo tenga una relación con Él. Y cuando todos estos conceptos en tu interior comienzan a ser cambiados, comienzan a ser transformados, comienzas a experimentar una libertad que no habías experimentado, porque el problema que tenemos como hijos de Dios es la falta de identidad, y esto nos hace caminar en una orfandad permanente. Caminamos como mendigos siendo hijos del Rey. No entendemos quién Dios es en nosotros, no entendemos quiénes somos nosotros en Él. Y para tú poder hacer uso de la herencia que Él nos ha otorgado en todos los sentidos, nosotros tenemos que tener no solamente conocimiento, sino entendimiento y la confianza de quiénes somos nosotros los hijos de Dios. ¿De quién soy yo en Él? ¿Para qué fui llamado? Y cuando esta dimensión comenzó a ser revelada en mi vida, entendí que yo pertenecía a un reino, lo sabía pero no lo entendía, y comencé a creer que de verdad no importa en el lugar donde yo me encuentre, no importa qué tan mal esté el sistema económico, político, social en el que yo me encuentre, porque yo no estoy cubierta por ese sistema. Yo estoy bajo la cobertura del gobernante de ese reino que es Yeshua. Cuando yo tengo una identidad afirmada, quién yo soy en Él, entonces el reino comienza a manifestarse, porque el reino es la manifestación plena de la paternidad de Dios en mi vida. Y entonces aquellas cosas que no recibía, comienzo a recibirlas. Y aquellas puertas que no se abrían, comienzan a abrirse. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo quién soy, comprendo a dónde voy y cuál es el camino que debo escoger. Si yo sé quién soy, saber quién soy yo es saber lo que tengo, lo que puedo hacer. Lo que yo soy, lo que tengo y lo que puedo hacer. Cuando yo entiendo esas tres verdades en mi vida, no ando buscando a ver qué Dios quiere conmigo, porque ya yo tengo revelado quién yo soy. Y al yo tener revelado quién yo soy, comienza a revelarse a dónde voy. Comienza a abrirse delante de mí ese camino que me era oculto. Comienzo a ver cielos abiertos. Comienzo a caminar en una dimensión diferente. Comienzo a entender que yo estoy en esta tierra no para estar subyugada bajo un sistema del mundo. Yo no debo sufrir lo que otros sufren, porque yo soy una hija del Señor y los hijos del Señor estamos bajo otro gobierno. Y aunque estemos dentro de los diferentes países bajo gobiernos humanos, nosotros estamos siendo gobernados por un rey que es mayor, por un reino que no está en crisis, por un reino que está sobre todas las cosas. Entonces, aunque en un momento nos aflijamos, aunque en un momento padezcamos en esta carne, aunque en algún momento toque la puerta circunstancias y adversidades difíciles, sabemos que estamos afirmados en un reino y bajo un rey que nos ama y que nos ha dado autoridad y poder para caminar en medio de esta tierra. Dice las Escrituras que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo nos vamos a manifestar? ¿Nada más predicando? Nosotros tenemos que manifestar dándole el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que manifestarnos dando lo que el Señor nos ha entregado, supliendo necesidades, resolviendo problemas, haciendo justicia. ¿Y cómo lo vamos a hacer si a veces nosotros somos lo que necesitamos más que ellos? Y Dios te está diciendo, hey, yo no quiero que tú estés más así. Yo no quiero que tú estés más así. Hoy quiero revelarte quién tú eres. Hoy quiero que entiendas, no solo que conozcas, el llamado que yo he puesto sobre ti, la identidad que yo he puesto dentro de ti, que mi espíritu reposa sobre ti, un espíritu que te guía a toda verdad. Y yo quiero que tú sepas quién soy yo en ti. Yo quiero que tú entiendas que no tienes por qué vivir fracasado, arruinado, enfermo, subyugado, porque yo soy el que estoy en ti. Y yo te garantizo que serás guardado y protegido hasta que el propósito por el cual tú has sido llamado sea cumplido. Y entonces ese día sí nos vamos con el Señor. Y esto es algo a veces difícil de entender. Y no estamos diciendo que aquellos que están en oprobio, que están en enfermedad, y que yo a veces enfrento situaciones difíciles, circunstancias que a veces confrontan mi vida. No estamos diciendo que estamos exentos de eso, ni que que las padezcamos estamos mal. Estamos diciendo que nosotros podemos
aún en medio del valle de sombra y de muerte, tener victoria, porque Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, porque tenemos a un Dios paterno, porque tenemos a un Dios libertador, porque tenemos a un Dios que nos dio un sistema del reino que cuando nosotros nos ajustamos a sus leyes, a sus principios, a los protocolos que han sido establecidos en ese reino, entonces se activa la ciudadanía en nosotros de ese reino y comenzamos no solamente a vivir la dimensión del reino, sino que a anunciarlo, a manifestarlo, a establecerlo en medio de la tierra. Cuando un embajador de otro país, escúchame bien, es enviado a cualquier nación, ¿ustedes se imaginan que ese embajador sea enviado sin recursos, sin sede, sin una sede física? Ve a ver tú cómo haces, haz el trabajo. ¿Cuánto más nuestro Padre no estará pendiente de lo que necesitamos? Él es el más interesado en que podamos cumplir su propósito. Él no nos envía como embajadores para que la gente se burle del reino. Nosotros representamos a un reino que no está en crisis. Nosotros representamos a un reino que es vida, que es poder. Nosotros representamos a un reino que habla del rey, que es Yeshua, que es un rey que nos ama, que nos suple. Hablamos de la familia, de la nación de Dios en medio de la tierra. Y esto no es petulancia, esto es identidad. Esto es caminar en la identidad que como hijos del Señor tú y yo tenemos. Y esto me costó entenderlo. Y esto me costó abrazarlo. Y fue un proceso de varios días, de varias semanas, de varios meses, de varios años. Comenzar a decir, recuerda que tú eres una hija del Señor. Recuerda que Dios no te ha llamado a estar en oprobio. Dios te ha llamado a poder triunfar en medio del ataque de los hombres, en medio de cualquier enfermedad. Tú eres más que vencedora. Y tuve que reeducar mi mente, porque eso es lo que sucede como hijo de Dios, va a suceder en este tiempo. El Señor nos va a reeducar en nuestro pensamiento para que no sigamos pensando como piensa el mundo, para que no sigamos pensando bajo un sistema religioso donde Dios siempre está bravo con nosotros, o un sistema religioso donde Dios no nos exige nada, sino que realmente podamos entender que somos ciudadanos de un reino que nos da deberes, que activa los derechos. Escúchame bien. Porque para tú poder experimentar esa dimensión del reino, primero tienes que entender tu identidad, aceptar a Yeshua. Y cuando hablamos de aceptar a Yeshua, no es recibirlo simplemente, porque a veces lo único que hacemos es recibir al Señor en nuestros corazones. Yo te recibo en mi corazón, pero no te he aceptado. Porque la aceptación plena de Yeshua no es solamente recibirlo, sino aceptar su voluntad y todo lo que Él significa, aceptar su corrección, aceptar su transformación, alinear mi estilo de vida al estilo del reino. Segundo, esto va a traer a mi vida una activación plena de mi identidad, porque comienzo a caminar en ese reino de Yeshua. Pero tercero, debo entender que todo reino tiene deberes. Y cuando yo camino en los deberes que este reino me da, entonces los derechos de este reino se activan para mí. Y es aquí la diferencia, porque no estamos hablando de ser salvo. Tú puedes ser salvo y puedes abrazar lo que la obra redentora que Yeshua hizo en la cruz, quitando la iniquidad de nosotros, pero muy pocos son los que experimentan la vida del reino. ¿Por qué? Porque aunque son salvos, no están dispuestos a aceptar el gobierno de Yeshua en sus vidas. Y para poder disfrutar de la vida del reino y ser un ciudadano, yo debo alinearme a la constitución que ese reino tiene. Y la constitución de ese reino es la palabra. ¿Cuáles son las leyes y los principios que esa palabra dice? Y debo comenzar a caminar en eso. Entonces, caminar bajo la voluntad del Padre activa para mí las bendiciones inherentes al cumplimiento de mi deber. No estamos hablando de hacer las cosas por interés, estamos hablando de poder activar la vida del reino que me otorga deberes y que me otorga derechos dados como ciudadanos que somos de ese reino en Yeshua. Hay muchos hijos del Señor, escúchame bien, hay muchos hijos del Señor que tienen 20, 30, 40 años en el Evangelio y que todavía no han nacido de nuevo.
Porque para tú disfrutar de ese reino, tienes que nacer de nuevo. Para tú disfrutar de ese reino, tienes que comenzar a aceptar el gobierno de Yeshua. Para tú disfrutar de ese reino, tienes que ajustarte a las leyes, los principios que han sido establecidos en ese reino. Para tú disfrutar de ese reino, tienes que despojarte del viejo hombre. Para tú disfrutar de ese reino, tienes que pasar la puerta y entender que ya tú no eres dueño de nada, que tu dueño, que tu Señor, que tu Padre, que tu Salvador es nuestro Dios, es Yeshua, es el Padre Celestial. Para que ese reino sea pleno en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que debemos dejar de ser dueños para convertirnos en mayordomos y que ya mi cuerpo, que ya mi mente, que ya mi familia, que ya los recursos que yo tengo no me pertenecen, sino que están a la disposición de Yeshua, quien es el dueño, y yo paso a ser el encargado, paso a ser el mayordomo, paso a ser el administrador, porque alguien que vive en una dimensión de reino entiende la mayordomía, que significa habitar dentro de este reino. Entonces ya no estás pegado al dinero, ya no estás pegado a los recursos, a las casas, a los carros, a la gente, a la vida, no estás aferrado a este mundo porque tú sabes que todo lo que tú tienes es del Señor y cuando el Señor lo pida hay que entregárselo. Esto se llama dimensión del reino. Dimensión del reino es una dependencia absoluta de nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que Él está con nosotros cada día de nuestras vidas. Y es por eso, para cerrar, que quiero invitarte. Quizás tú lo veas como una invitación más, como un evento más, yo no sé tú, pero yo creo que ha llegado el momento de vivir esta dimensión del reino, que todo sistema religioso que nos hizo habitar en un sistema gobernado por los hombres y no gobernado por el Señor, sea sacado de nuestras vidas. Porque el gobierno que le fue otorgado al hombre no fue para gobernar el hombre sobre el hombre, es para gobernar sobre la tierra y sus recursos. Por eso que todos estos sistemas, el socialismo, el comunismo, la democracia, son sistemas de hombres, son sistemas satánicos que están lejos del sistema de gobierno que Dios ha establecido, que es el gobierno de los hombres sobre los hombres. El gobierno de los hombres sobre los hombres es lo que ha establecido el mundo. El gobierno de Dios sobre los hombres es lo que ha establecido nuestro Padre a través de Yeshua. Y ese es el verdadero gobierno que nosotros debemos vivir, un gobierno que está centrado en Yeshua, en donde no están los hombres sobre los hombres para que los hombres hagan lo que ellos quieran, sino que todos somos parte de una familia. Hay 5 ministerios constituidos para poder guiar al pueblo, edificar al pueblo y para poder caminar en la voluntad de Dios, pero no para subyugar al pueblo, no para someter al pueblo y para obligar al pueblo a que haga lo que yo quiero, para que logre lo que yo quiero. Eso no es así en las Escrituras. Eso no es así. Somos mayordomos de los recursos que han sido puestos sobre el planeta. Así que no quiero alargarme, quiero invitarte, escúchame, el día de mañana. Ustedes saben que yo pertenezco al Ministerio Redil. Como Ministerio Redil se va a iniciar el gran curso, gran entrenamiento, conociendo el reino de Yeshua. Hermanos, yo les voy a decir algo. Si tú realmente quieres una transformación en tu vida, si tú realmente hoy dices, yo creo que yo no he vivido el reino hasta hoy, yo creo que yo he vivido bajo un sistema religioso, bajo el sistema del mundo, creo que yo no he experimentado la libertad del Evangelio, yo te invito a que tú puedas realizar este curso. Va a ser un curso revelador y va a ser un curso libertador que nos va a afirmar en nuestra identidad. Hermanos, si hay cosas que estaban trancadas en nuestras vidas que se van a reactivar por causa de la revelación de este reino. Así que ve a la www.redilglobal.org, allí en una pestaña que dice entrenamientos, allí vas a ver toda la información, baja un poquito la pantalla y vas a ver el curso conociendo el reino de Yeshua. Allí sigue los pasos que están allí indicados y vas a poder ser parte de este gran entrenamiento. Hermano, no te quedes por fuera, no hay excusa. La verdad es que todo el mundo está entrando en este entrenamiento, así que no te quedes por fuera porque creo que va a ser vital para tu vida. Creo que el Señor te está llamando en este momento
Te lo digo por experiencia, no es igual vivir en un sistema religioso, bajo el sistema del mundo. El sistema del mundo produce afán, produce angustia, produce desacierto, pero cuando estamos en el reino vivimos confiados en el diseño que el Señor ha establecido. Así que mañana damos inicio a lo que es la clase, el tiempo introductorio para conocer el curso por el canal de YouTube de Ministerio Redil a las 9 de la mañana, hora Miami. Hoy estamos a día 16 de abril del 2021, para quienes vean este video en diferido. Y mañana 17 de abril vamos a estar dando el abreboca de todo lo que será este curso, y ya la semana que viene inicia completamente el curso Conociendo el Reino de Yeshua. Yo no sé ustedes, pero yo percibo en mi espíritu que estructuras de hombres van a caer, que los odres van a ser ajustados para recibir el vino nuevo, que vamos a entrar en una dimensión real del Evangelio, que vamos a vivir en esa dimensión del reino que nunca habíamos vivido. Yo creo en mi espíritu que va a haber un reposicionamiento como hijos de Dios en este tiempo. Les bendigo grandemente. No puedo leer su comentario, no sé cuál es la razón, pero les bendigo enormemente. Que mi Padre Celestial hoy siga revelando esta palabra en su espíritu. Si tú solamente recibiste a Yeshua pero no lo has aceptado, es hora de revisar si has aceptado el gobierno de Yeshua. Pero porque alguien que realmente se somete a Yeshua tiene evidencias, es testigo de ese Yeshua que le gobierna. Les bendigo grandemente. Que tengan un día, lo que queda del día, en mi caso aquí son las 3 de la tarde, que tengan un día maravilloso. Que nuestro Padre Eterno siga revelando en su vida lo que tenga que ser revelado, y que esta palabra pueda haber llegado a su espíritu y haya producido libertad, porque si hay algo que le he pedido al Señor es que yo quiero ver a mis hermanos, escúchame bien, yo quiero ver a mis hermanos disfrutar de ese reino, disfrutar del Evangelio, que el ministerio no sea una carga sino que sea un deleite, que nosotros podamos ser una nación fortalecida para que anunciemos y manifestemos el reino de Dios en la tierra. Bendiciones grandes, gracias por haberse conectado y compartido esta transmisión.